Amén. ¿Estás listo? Ve conmigo a Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1, algo que seguramente tú has escuchado muchas veces, algo que has leído quizá muchas veces acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a ver cómo es que Jesús nació. Sabemos que nació en un pesebre, pero hay algunas cosas y detalles que Lucas, el escritor de este evangelio, describió que creo que son importantes e interesantes. Por cierto, de los 4 evangelios, creo que Lucas es el que tiene una mejor narrativa, porque Lucas se dio a la tarea de tratar de cronología, tener una cronología mejor de los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Y es un evangelio muy especial. Ve conmigo a Lucas capítulo 2, si lo tienes ya ahí. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si tú estuviste el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de las profecías del Antiguo Testamento de Jesús, del Mesías. Vimos cómo Dios desde el principio dio una promesa de enviar a un redentor, una promesa de enviar a un salvador, al cual se le llamaría el Mesías, el ungido de Dios para salvar, el ungido de Dios para perdonar los pecados, el ungido de Dios para rescatar al pueblo. Y vimos de alguna manera cómo en toda la Biblia encontramos pasajes que apuntan a Jesús y a su obra en la cruz. Pero ahora estamos viendo los acontecimientos históricos, la narrativa de cómo fue que Jesús nació. Este Mesías vino a la tierra en las condiciones más humildes. Y un dato interesante que vimos el domingo pasado es que José y María eran descendientes del rey David. Por lo tanto, se cumple la palabra profética de que el Mesías sería también el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David, que uno de sus descendientes sería rey para siempre, un reino eterno, un reino que no tendría fin. Y vemos que precisamente este dato de que José era descendiente del rey David fue lo que lo llevó a José a tener que regresar a su ciudad de origen donde José había nacido. Y tuvo que regresar a Belén, porque hay otra palabra profética acerca de que este rey, este Mesías que nacería, iba a nacer no en una gran ciudad, no en un gran lugar quizá como Roma o inclusive Jerusalén, sino que nacería en una pequeña ciudad que inclusive algunos dicen que era más bien como una aldea. Yo sé que aquí vemos gente que a lo mejor viene del valle, pero a lo mejor era como en un ejido, ¿sí? En un ejido del valle. Y era una ciudad muy, pero muy pequeña. Y ahí Dios decidió que su Hijo Jesucristo naciera para demostrarle al mundo también que su plan es distinto a lo que los hombres piensan. Quizá nosotros, si hubiésemos tomado la decisión de dónde el Mesías iba a nacer, hubiéramos escogido un gran palacio y una gran ciudad, ¿verdad? Con una gran anunciación. Pero aquí vemos que el nacimiento de Jesús fue prácticamente algo muy interno. Primeramente, una anunciación que se le da a María. María, tú vas a ser madre del Mesías. Una anunciación que se le da a José. José, no tengas temor de tomar a María como mujer, porque lo que está en ella es del Espíritu Santo. Van ellos camino a esta ciudad de Belén, que eran más o menos unos 112 kilómetros en burro, que eso hace toda la diferencia.
Porque 112 kilómetros alguien puede decir, bueno, son como 1 hora de camino, 1 hora 20 de camino si manejas lento. Pero eso es en carro. Pero en burro, créeme que fueron días de camino. Una mujer embarazada arriba de un burro, ¿puedes imaginarte lo dificultoso del camino? Pareciera que a Dios le gusta hacer las cosas de una manera muy distinta a la que los hombres pensamos o inclusive deseamos. Pero hoy no quisiera resaltar eso, sino que quisiera que observáramos lo que sigue después del nacimiento de Jesús. Dice el versículo 8, y lo leyó hace un momento Areli mientras cantábamos los villancicos. Dice, había pastores en la misma región, o sea, ahí cerca de Belén había unos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y quiero detenerme un momento aquí. El mensaje del ángel a estos pastores es darles noticias de gran alegría, darles noticias de gran gozo, porque el nacimiento de Jesús es la noticia más excelente que le puede pasar a la nación. Es la noticia más excelente que le puede pasar al mundo. Que Dios ha enviado a un redentor, que Dios ha enviado a un salvador, que Dios ha enviado a su Hijo en rescate por nosotros para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Navidad, lo que celebramos realmente, al recordar el nacimiento de Jesús, nos debe traer gozo al corazón. Nos debe traer alegría a nuestra alma. Y fíjate bien, dice, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Alguien está gozoso porque Jesús nació? Tú debes de alegrarte porque Dios envió a su Hijo. Amén. Son las mejores noticias que nos pueden ocurrir. ¿Sabes qué pasa con la Navidad? Que obviamente la Navidad está tan llena de mercadotecnia que inclusive escuché por ahí en la semana que en algunos países ya están haciendo movimientos para que ya no se le diga Navidad, sino felices fiestas o alguna otra palabra que no tenga que ver con Cristo. Por ejemplo, en inglés Christmas, se quiere quitar la palabra Christmas para quitar a Jesús del centro de la Navidad. Quitar la palabra Navidad, porque la palabra Navidad es natividad, que significa nacimiento, y apunta al nacimiento de Jesús. Entonces, algunos países ya están haciendo ese cambio para quitar a Jesús de ahí y celebrar cualquier otra cosa que no sea el nacimiento de Jesús. Ahora, para nosotros como iglesia, sabemos que Jesús no nació un 24 de diciembre o un 25 de diciembre, pero lo que sería importante ver ahí es cómo la gente siempre quiere sacar a Dios de la ecuación. Como el mundo está en contra aún todavía de este Mesías. Pero hermanos, nosotros sabemos que la Navidad no es toda esta mercadotecnia, aunque ponemos los foquitos y los árboles y está bien, no pasa nada. Es algo bonito poder celebrar de esa manera y decorar, poner luces. Quizá podríamos clavarnos en este momento y decir, es que las luces simbolizan esto, es que el árbol simboliza. Dejémoslo ahí. Yo personalmente no creo que eso haga daño. Respeto la opinión de otros. Pero a lo que quiero llegar es que se ha materializado tanto esto, se ha hecho tanta mercadotecnia de esto, que perdemos el sentido real de lo que estamos celebrando. El nacimiento de Jesús debe producir gozo en nosotros que entendemos por qué Jesús tuvo que nacer. Si tú entiendes por qué Jesús tuvo que venir, por qué Dios se tuvo que hacer un hombre, créeme, la Navidad debe traerte gozo a tu alma. Yo esperaba que dijeras al menos algún amén o algo así, pero quizá necesitas un plato de pozole o algo así para despertar en esta mañana. Pero no te preocupes. Fíjate lo que estoy diciendo. Lo hemos familiarizado tanto y materializado tanto que nos hemos distraído de lo
que realmente la Biblia nos enseña acerca del nacimiento, de la Navidad de Jesús. Esto sería para todo el pueblo, esta noticia de gran gozo. Jesús es para todos. Dios envió a su Hijo para todo aquel que en Él cree. Dios envió a su Hijo para salvar al pecador, no solamente a los judíos, no solamente a los griegos, a todo el mundo. Por eso esta noticia también es para ti y para mí. Después dice en el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Fíjate, este texto tiene muchas implicaciones. Un Salvador, primeramente, que es Cristo. Y tercero, el Señor. Me gusta más como lo dice esta versión, que es la Reina Valera 60, la que estoy leyendo en este momento. Quiero que observes que les dice, no dice, le ha nacido a María, ¿verdad? O le ha nacido a José y a María. No dice, os ha nacido hoy. ¿A quién se lo está diciendo? A ellos. A ustedes les ha nacido. Es para ustedes este regalo. Es para ustedes este Salvador. Es para ustedes este Cristo. Es para ustedes este Señor. La implicación en esto es que Jesús nos ha sido dado y se cumple lo que Isaías capítulo 9 verso 6 dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Como hijo, Jesús siempre ha existido. Él es la segunda persona de la Trinidad divina. Él es el creador del universo. Según Colosenses capítulo 1 versículo 6, Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y todas las cosas por Él, según también la palabra de Dios, dice que por Él subsisten. Son sostenidas por su poder. Él estaba en el principio cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es por eso que es una de las razones por las cuales Jesús tuvo que nacer de una virgen. Jesús no nació por medio de una relación sexual natural. Porque en el espermatozoide del hombre están los genes que hacen que una nueva persona nazca. Y Jesús no era una nueva persona, es la persona desde el inicio que tomó forma humana. Y tuvo que haber sido de una virgen. ¿Por qué? Porque si María hubiese tenido más hijos antes de tener a Jesús, la gente hubiera dicho, no, pues ¿cuál Mesías es? María tiene muchos más hijos. Muchas veces pensamos que tenía que ser de una virgen para que no se contaminara y Jesús fuera santo desde su nacimiento. Pero la realidad es que María, aunque fue una mujer que se guardó y una mujer que fue instrumento de Dios, María también necesitaba redención de sus pecados. Por eso cuando ella alaba al Señor, dice que Dios es su Señor, que ha tenido misericordia de ella, porque María también necesitaba la misericordia de Dios. Hace unos domingos dije que María es alguien que respetamos y que vemos en la Biblia que Dios la usó como un instrumento maravilloso, pero fue un instrumento para la gloria de Dios, no para la gloria de María. Y esto es importante. Así que vemos acá que Jesús es para el pueblo. Jesús es para nosotros. Jesús ha sido el regalo del Padre que nos ha sido dado. Por eso es impresionante cómo este ángel se le aparece a unos pastores. Los pastores en ese tiempo, y me refiero a los pastores de ovejas, no tenían buena reputación en el pueblo. De hecho, se dice que socialmente los pastores no podían ser usados como testigos en un juicio porque estaban catalogados como gente mentirosa y tramposa. Entonces es interesante que a ellos se les aparezca, que Dios quiera aparecérseles y anunciarles y traerles estas noticias de gran gozo a hombres que eran poco confiables. Y una y otra vez yo veo y observo en esto que lo que Dios está haciendo es diciéndonos en su gracia
que Jesús es para todos, que este regalo es accesible para todos, que a Jesús no te lo tienes que ganar. Jesús te ha sido dado, que Jesús no vino a los poderosos y a los que se sienten fuertes, sino Jesús vino a los débiles. Jesús vino al pueblo para salvarlo de sus pecados. Y eso nos lleva a ver lo siguiente: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Navidad a mí me recuerda que yo tengo un problema. Cuando yo pienso en Navidad, yo debo pensar que yo tengo un grave problema que se llama pecado. Y la respuesta de Dios ante mi pecado es Navidad, enviar a su Hijo a nacer por mí, para posteriormente morir por mí en la cruz. Cuando tú piensas así en Navidad, créeme, te va a traer gozo. Si tú solamente piensas en el jamón y en los pavos, también te va a traer gozo, pero de otro tipo. O en las posadas. Pero Navidad nos recuerda que la humanidad está en oscuridad sin Dios. Navidad también es el recordatorio de que todo está perdido si Dios no interviene entre nosotros. Y solo basta mirar el mundo en el que vivimos y la maldad en la que vivimos, y nuestro propio pecado y nuestros propios errores constantes, nuestros problemas con nuestras propias familias y con nuestros propios corazones, para darnos cuenta que necesitamos ser rescatados. Es por eso que necesitamos un Salvador, porque hay uno solo que salva. No es la iglesia la que salva, no son los ministerios los que salva, es un Salvador, y este es Cristo el Señor. Por eso esta noticia nos trae gozo, porque es Él el que nos ha sido dado por gracia. Él es un Salvador accesible para que todo aquel que crea y venga pueda ser salvado por Él. No importa qué tan grandes sean nuestros pecados o vergonzosos, este Salvador, este niño que nació en esta noche en Belén, creció y fue a la cruz y absorbió todo tu pecado, todos nuestros pecados, y los condenó en su propio cuerpo, para que tú y yo ya no sufriéramos el castigo de nuestros pecados, sino que recibiéramos la justicia de Dios, la rectitud de Dios, y que ahora delante del Padre tú y yo pudiésemos ser llamados justos y herederos de Cristo Jesús. Recordemos eso en Navidad, celebremos eso en Navidad. Ahora también dice: esta noticia de gran gozo para todo el pueblo es que ha nacido un Salvador que rescatará al pueblo de sus pecados. Pero también este Salvador es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Mesías prometido desde la antigüedad. Cuando el ángel aparece, ya habían pasado aproximadamente 700 años antes de que había sido prometido a través de los profetas que vendría un redentor, que vendría un Mesías, un ungido. Y específicamente en Isaías 60 hay una profecía maravillosa sobre el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y quiero que vayamos ahí. Isaías capítulo 60. Déjeme buscarlo en mi celular. Perdón, 61. Quería ver si estaban poniendo atención, hermanos. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor soberano
está sobre mí. Esta es una profecía mesiánica. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Y fíjate para qué lo ha ungido. ¿Para qué ungiría a este hombre ungido, el Mesías? Eso significa el Mesías, el ungido. Para llevar buenas noticias ¿a quiénes? A los pobres. Para llevar buenas noticias a los pobres. Ahora, esta palabra pobre no se está refiriendo solamente a personas carentes de bienes o de bajos recursos, aunque Jesús no tiene ningún problema con eso. Sino aquí también se cumple lo que un día Jesús predicó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús una y otra vez en su enseñanza dijo que Él venía a los pobres, que Él venía a los enfermos, a los que necesitaban la ayuda de Dios. La realidad es que todos necesitamos la ayuda de Dios, pero solamente algunos lo reconocen. Solo algunos reconocen su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual. Solo algunos pueden venir humillados, humildemente, delante del Mesías, delante de Jesús. Aunque todos lo necesitan, solamente algunos lo reconocen. Y gloria a Dios, porque Él ha tenido a bien, hermanos, llamarte a ti, llamarme a mí, para venir a los pies de Jesús. Para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Hermanos, el mundo en el que vivimos, lleno de pecado, produce dolor. Yo no creo que haya una sola persona en este auditorio, aunque tenga 10, 11 años, que no haya sufrido a causa del pecado de otros hacia su vida y por su propio pecado. Yo no creo que haya una sola persona aquí que no haya estado un día en su cuarto llorando o lleno de estrés y de preocupación. Yo no creo que haya una sola persona aquí que un día no haya tenido su corazón quebrado. Porque este mundo en el que vivimos, en este mundo donde los hombres nos lastimamos los unos a los otros a causa del pecado y donde hay tanta injusticia, eso produce dolor, angustia, ansiedad. Todos esos son los síntomas, las preocupaciones, los suicidios, los asesinatos. Todo eso solamente son los síntomas de la verdadera enfermedad, que es el pecado. Y este Mesías vendría también para consolar a los quebrados del corazón. ¿Estás quebrado de tu corazón? ¿Estás quebrada de tu corazón? Este Mesías ha sido enviado para consolarte. Este Mesías ha sido enviado para socorrerte. Jesús ha sido enviado para que en sus brazos tú puedas encontrar consuelo y sanidad a tus heridas. Solamente en Él tú vas a poder ser realmente sano y sana en tu corazón. Ya no tendrás que estar recurriendo a otras cosas para ponerte parches o disfrazarte de otra cosa, dar una cara que no es ante la gente. Cuando el Mesías llega a tu vida, Él trae consuelo a tu quebranto. Él trae libertad a tus prisiones, porque para eso ha sido enviado el Mesías, el ungido del Señor. Y Él es el único que puede hacerlo. Estamos buscando en todos lugares el poder tener esa sanidad y esa plenitud en nuestro corazón y en nuestra alma. No repetir los patrones de conducta que quizá tomamos de nuestros padres hacia nuestros hijos. Y andamos buscando en medio mundo
cuando esa verdadera sanidad solo la produce Jesucristo, este Mesías. Después el texto, regresamos a lo que estábamos leyendo hace un momento. Dice que no solo sería el Mesías y el Salvador, sino que también sería el Señor, el dueño, el curios, eso significa. Porque Jesús no solamente quiere ser el Salvador de nuestros pecados, el Mesías que sana y venda nuestras heridas y nos libera de nuestras prisiones del pecado, sino que Jesús es el Señor, el único Señor verdadero, no hay otro. Y creo que aquí es donde se pone más intensa la cosa. Porque reflexionan esto hoy. ¿Por qué si estas noticias eran de gran gozo para todo el pueblo? ¿Por qué realmente mucha gente no se alegra? Es más, inclusive entre nosotros, hermanos. ¿Por qué no nos alegramos de estas noticias? ¿Sabes por qué? Porque los hombres en nuestro pecado no queremos ser destronados. Queremos seguir siendo nuestro sueño, nuestro dueño y Señor. Y la realidad es que una cosa es adorar al niño Jesús y conmovernos por las fechas, porque este niño no es una amenaza a mi autonomía. Yo puedo seguir mandando mientras vaya ahí a la urbe, al pesebre, y me tome unas fotos ahí, un cóctel de elote mediano, poquita mayonesa por aquello, los triglicéridos. Este niño no es una amenaza a mi autonomía. Pero este ángel les dijo, estas noticias es que Él es el Salvador, Él es el ungido, pero también es el Señor. Y la realidad es que Jesús no se quedó como un niño. Jesús creció. Es más, hermanos, me atrevo a decir que a veces no tenemos problema con ver a Jesús en la cruz. Lo vemos ahí y mucha gente lo ve y compra sus crucifijos y ve a Jesús, o compra cuadros de Jesús sufriendo y lo ve ahí y dice, ay, pobrecito, Diosito. Creo que con el que tenemos problema, nuestro corazón rebelde, es con el que se levantó de entre los muertos al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que su autoridad me dice, sígueme, obedéceme, yo soy el Señor, tu Dios. Ya no vives para ti mismo, tú ya no reinas en tu vida, ahora es Jesucristo. Y Navidad nos recuerda eso, que ya no nos servimos a nosotros mismos y ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué no nos gozamos a veces? ¿O por qué el mundo no se goza con estas noticias? Porque no quiere que Jesús sea su Señor. No quieren perder su autonomía, piensan que eso es esclavitud, o piensan que eso es algo negativo, hermanos. Pero no hay nada mejor que encontrarte con tu Señor, con tu Salvador, aquel que sana tus heridas, aquel que te libera de tus prisiones, pero que aparte es un excelente amo, alguien que gobierna como ningún otro. Él es el príncipe de paz, Él es el admirable consejero, Él es el Dios fuerte y Él es nuestro Padre eterno también. No hay nadie como Jesús. Sigamos leyendo. Después de que este ángel apareció y les dice que nacería el Salvador, el Mesías, el Señor, les dice en el verso 12, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto
se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales. Me encanta esa expresión, ejércitos, como algo militar, ¿verdad? Y dice multitud, no dice un número concreto, pero yo imagino que eran miles, hermanos. ¿Puedes imaginarte un ejército de ángeles anunciando esto? Me llama mucho la atención que con José y María fue en privado, pero ahora la anunciación es rimbombante, con multitudes angelicales, este ejército siendo testigo de la gracia de Dios. Esta es la mejor noticia, hermanos. Dios resuelve nuestro mayor problema enviando a Jesús. Fíjate bien, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esto, hermanos, debe ser la respuesta de nosotros ante la obra de Dios de enviar a su Hijo. Debemos de glorificar a Dios en el cielo más alto. Gloria a Dios en las alturas. Debemos bendecir el nombre del Señor y darle gracias al Señor por enviar a su Hijo. ¿Cuántos se unen a ese coro angelical? ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor al entender la necesidad de que Cristo nos hubiese sido dado? Quizá haya personas aquí que necesitan recordar esto. Quizá haya personas que dicen: ¿cómo me puedo gozar si yo estoy enfermo? ¿Cómo me puedo gozar de lo que tú estás diciendo y predicando si estoy pasando un momento muy difícil en mi matrimonio? Si estoy pasando un momento muy difícil con mis hijos, si estoy pasando por una muy mala racha financiera, si estoy pasando por la peor temporada de mi vida. Quisiera gozarme con lo que tú estás diciendo, quisiera aplaudir como la gente está aplaudiendo, pero estoy triste, estoy muy mal emocionalmente, estoy muy mal espiritualmente. Yo quiero decirte, si tú estás en esa situación, yo quiero recordarte algo. Esta vida es temporal. Lo que tú vivas aquí y pases aquí tiene una fecha de caducidad. Pero el que tus pecados hayan sido perdonados y tú hayas sido trasladado de la muerte a la vida y hayas recibido una vida eterna, no tiene precio. En el mundo tendréis aflicciones, pero es justamente Cristo, este niño que nació y creció, es el que dijo: no teman, porque yo he vencido al mundo. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Sino nuestra fe. ¿Y quién es el que cree? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Mesías, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo creo que yo he estado ahí, poniendo o anteponiendo mi situación presente y luchando en mi alma por el gozo. Yo quiero decirte, si tú estás en esa lucha, el Señor quiere enseñarte y mostrarte que quizá tus ojos están atesorando algo más que a Él mismo. Y que si este dolor te está haciendo tan grande o te está haciendo un impedimento para venir a gozarte en Él y agradecerle a Él, es porque precisamente hay alguien más o algo más que está siendo tu Señor y no Él. Y justamente esta situación puede ser el parteaguas para que tú vengas realmente a Cristo, te entregues en Él y recibas la paz que solamente Él puede traerte. Quiero terminar con esto. La Reina Valera, en lugar de decir para aquellos a quienes Dios se complace, en el versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Eso es lo que viene a traer el Mesías, una paz verdadera, una paz real. Oye, tú y yo sabemos que hay una paz que el hombre puede generar, es una paz momentánea, ¿sí? Si te va bien en el trabajo y tienes salud, tú tienes cierta tranquilidad y cierta paz que está condicionada
por las circunstancias. Si la circunstancia cambia, la paz se va. Hay otra paz que tiene un contexto militar. Por ejemplo, los romanos tenían una palabra para paz que habla de cuando ellos conquistaban una nación y había paz en Roma, porque ellos habían conquistado a través de la fuerza aquella nación. Había tranquilidad. Mientras estaban en tiempo de guerra, no. Pero una vez que la guerra terminaba y ellos conquistaban, decían había paz. Pero la paz que el Mesías ofrece, la paz que Cristo trae, es la palabra shalom. Y esa palabra en su significado es tan profunda y tan extensa. Pero es una paz que solo Dios puede dar. Es una paz que embarga todo el ser, que trasciende a lo terrenal, que trasciende a lo que vivimos en esta tierra. El shalom comienza con una posición nueva delante de Dios. En lugar de estar en juicio, ahora estoy en gracia. Ahora estoy siendo hijo amado, teniendo todos los beneficios de Dios a mi favor, como un regalo gracias al Mesías, gracias a Jesús. Y esta paz que el Mesías da no está condicionada por las circunstancias de la tierra, por las temporadas que vivimos. Por cierto, todo lo que está destinado a dar fruto está destinado a pasar por temporadas como el invierno, el otoño, la primavera, el verano. Pero no importa en qué temporada podamos estar, si el Mesías es nuestro Señor, Él nos da su shalom, una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que no cambia, una paz que no me es quitada, porque solamente Jesús es nuestra paz, es nuestro shalom. El último verso que quiero llevarte, si avanzamos un momento más en la historia, hubo un hombre llamado Simeón. Este era un anciano que aparentemente, por lo que leemos en el versículo 25 del mismo capítulo, Dios le había prometido que él no se iba a morir hasta que viera al Mesías. Dice el versículo 25: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Aquí ya pasaron algunos días, y Jesús es llevado al octavo día a que sea circuncidado, como era la costumbre. Y dice que este hombre era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí en el templo. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor, pon mucha atención a esta oración. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación. Este niño es la salvación, la que preparaste para toda la gente. Esto ya es algo maravilloso, porque los judíos eran celosos de solamente su cultura, de la salvación es para Israel. Pero aquí Simeón, lleno del Espíritu Santo, ya está anunciando que esta salvación también sería para los gentiles. Él es la luz para revelar a Dios a las naciones, y Él es la gloria de tu pueblo Israel. Eso es Navidad, hermanos. La revelación más extraordinaria de Dios a los hombres es Jesucristo, hombre, aquí en la tierra para salvarlos de nuestros pecados, para vendar nuestras heridas y para entronarse en el centro de nuestros corazones.